Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a hablar del nuevo Oppo A78 5G, nuevo terminal de gama media que ha presentado Oppo allí en la India y del que ya conocemos todas las características. Vamos con la intro y comenzamos a hablar de este nuevo terminal. Bien, así es, hace más o menos una semanita Oppo presentaba este nuevo Oppo A78 5G en la India. De la India muy próximamente va a llegar a Europa. Tenemos características, tenemos diseño y tenemos lo más importante, precio filtrado, pero tenemos un posible precio de cuál sería cuando llegue a Europa. Bien, un terminal interesante. Oppo sabemos que en la gama alta lo hace muy bien, de hecho ahora está experimentando mucho con lo que son los terminales plegables y distintos terminales, pero también recordemos que Oppo tiene una gran importancia en la gama media con este tipo de terminales. Como siempre, primero comencemos por el diseño, ¿no? La parte más externa o estética. En este caso, por la parte trasera, una doble configuración. Por mucho que parezca, el diseño siempre es muy bonito, pero la realidad es esa. Tenemos una doble configuración. Siguen un poco esa tendencia que vemos en la gama alta, ¿no? De poner módulos, como vimos por ejemplo en Huawei, donde se supone que tendrían que albergar varios sensores, pero en este caso solo tenemos dos sensores. Tenemos diferentes tipos de colores, es decir, tenemos una paleta un poco extensa, por así decirlo. Tenemos desde un negro, un rosado, incluso un verde. Yo como siempre elijo el negro, ¿no? El que me parece un poco más elegante, por así decirlo. Pero bueno, tenemos para elegir. Y por la parte delantera, pues como siempre, una pantalla extensa, pero con una cámara selfie ni perforada ni bajo pantalla, sino que en forma de gota de agua. Yo es verdad que la tendencia de la perforación en pantalla, es decir, ya sea en el centro o en un lateral, me estaba gustando, pero es verdad que en la gama media y sobre todo en la gama baja, vemos mucho esta tendencia de la gota de agua, de esa cámara que queda como en forma de U, ¿no? Hay gente que le gusta, hay gente que no. La opinión, como siempre digo, depende de cada usuario. Si dejamos de lado el diseño, comenzamos como siempre por la ficha técnica. En este caso, a nivel de pantalla vamos muy bien para ser un gama media, ya que contamos con un panel de tipo LCD de un tamaño de 6,56 pulgadas, resolución HD Plus y 90 Hz de tasa de refresco. Bien, primero de todo un tamaño bastante bueno, 6,56 es un tamaño más que habitual, tanto dentro de la gama media como hoy en día en cualquier teléfono, con lo cual tamaño vamos bien. Luego, por otro lado, tipo de panel LCD, es verdad que hablamos de un gama media, pero en marcas como Realme o como Xiaomi hemos visto algunos gamas medias que tienen un panel AMOLED. Bueno, ahí ya como vemos, ese panel LCD igual se podría haber mejorado un panel AMOLED, pero bueno, no está mal. Resolución HD Plus, más que típica en el terminal de esta gama. Y los 90 Hz, un pequeño plus que no viene nada mal. Es verdad que sí, estamos viendo que la tendencia a los 120, incluso más, se va hacia la gama alta, por eso la gama media se está quedando con los 90 y en algunas ocasiones 120. A nivel de pantalla está muy bien. Debemos recordar que hablamos de un gama media, con lo cual no vamos a ver ni panel OLED, ni vamos a ver resolución Full HD Plus, ni vamos a ver 120 Hz. En algunos casos puede que veamos alguna que otra cosa, pero en este caso son las características. A nivel de procesador, en este caso Oppo ha decidido optar por el MediaTek, para ser más precisos por el MediaTek Dimensity 700. Un procesador interesante, lo conocemos bastante, lo hemos visto en bastantes terminales y es interesante por bastantes cosas. Primero de todo, para ser un procesador hacia la gama media económica por así decirlo, tiene bastante potencia, un procesador que ha demostrado que se le podemos pedir bastante porque va a darnos, tiene un rendimiento bastante bueno, siempre hablando dentro de que estamos hablando de un gama media, pero su rendimiento es bastante bueno, ya no solo en potencia y también en eficiencia, es decir, se trata de un procesador de gama media, con lo cual no va a ser demasiado derrochador, por así decirlo, es decir, no va a aguantar bien la batería, luego hablaremos de ello, pero también lo importante es que contamos con 5G. A pesar de ser un procesador de gama media, por así decirlo, sí que contamos con esta tecnología. Y esto es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que muchas marcas están dejando la gama media sin 5G. Y en este caso Oppo ha querido apostar por este A78 que sí tenga la conectividad 5G. Y la verdad que es muy interesante. Al procesador, según la filtración, en la India solo se ha presentado con una única versión de 8 y 128, pero según la filtración tendremos dos versiones de memoria RAM de 4 y 8 y una única versión de almacenamiento interno, 128. Eso, como digo, ahí puede ser uno de los principales cambios, que veamos que en la India es solo una única versión y en Europa, bueno, globalmente, sí podríamos tener incluso una versión de menor precio y también menor memoria RAM, ¿no? En este caso, 4 GB. Hombre, no es lo más típico, por así decirlo, los 4 GB suelen dejar más bien para la gama baja, pero bueno, un gama media con 4 GB de RAM va perfecto y sobre todo teniendo este procesador, con lo cual no nos asustemos porque vemos muy poca RAM, entre comillas, porque aseguro que para un gama media 4 GB está bastante bien.
Bien, si dejamos el procesador de lado, pasamos al apartado fotográfico, al apartado interesante, aunque como siempre, hablando de un gama media, no es ni el mejor ni el peor. Cuando hablamos de un gama media, debemos recordar que siempre buscamos esa calidad-precio, poniendo buenas características, pero sin dar un precio demasiado caro. Se trata un poco de ese equilibrio. Por ello, vemos una doble configuración con un sensor principal de 50 megapíxeles y un sensor secundario de 2 que ayuda hacia el efecto bokeh. Bien, no está nada mal, un buen sensor principal, 50 megapíxeles, no nos dejemos engañar por los megapíxeles, sabemos que podemos tener un sensor de 108, de 200 si es necesario, pero siempre la fotografía no depende de los megapíxeles, la calidad nos la va a dar el terminal, es decir, podemos tener un buen sensor que puede tener 8 megapíxeles y hacer mejores fotos que un sensor de 108. Como digo, en este caso, buen sensor principal de 50 megapíxeles y ese sensor secundario que, bueno, tampoco ahí, digamos, pintado casi, ¿no? Porque es un sensor de 2 megapíxeles, que en este caso tiene la función bokeh, con lo cual va a ser muy secundario, ¿no? Pero bueno, no está nada mal, es verdad que en el último año hemos visto la tendencia hacia aumentar muchos sensores, sobre todo en la gama media, poner 4 o 5 sensores, ahora vemos lo contrario, vemos un poco como algunas marcas están retrocediendo y volviendo a poner 2 o incluso 3 sensores, lo que habíamos visto habitualmente. Si damos la vuelta al terminal, en su cámara selfie, en esa forma de U, o gota de agua, como queráis llamarlo, contenemos el sensor de 8 megapíxeles encargado para la fotografía selfie. Como siempre digo, el apartado fotográfico es ese apartado que podemos opinar mucho menos porque hay que tener el terminal en la mano para poder opinar, pero al menos desde las características pinta bastante bien. Se trata de un gama media, no podemos pedir sensores de 108 megapíxeles, no podemos pedir 3, 4 o 5 sensores porque todo ello va a afectar directamente en el precio y en la gama media queremos un precio bueno con unas características buenas. Terminando un poco, pasemos a hablar de la batería y carga rápida. Evidentemente hablamos de un gama media, habitualmente no suelen consumir mucho, pero en este caso Oppo lo ha hecho muy bien. Contamos con 5000 mAh de batería, una autonomía perfecta teniendo en cuenta lo que digo, que un gama media no consume mucho, que tenemos este MediaTek Dimensity 700 que no nos va a consumir demasiada batería, con lo cual sabemos que la autonomía de este terminal va a ser muy grande. También no solo va a ser grande la autonomía, sino también la carga rápida, 33 vatios. Para la carga rápida no está nada mal, siempre, como digo, hablando de un gama media. Lo digo porque muchas veces la gente me dice, bueno, ¿por qué no poner 67, 80 vatios? Sí, eso mejor para la gama media alta o la gama alta. Para la gama media tenemos que tener características que sean equilibradas, 50 mAh y 33 vatios. La verdad que aquí está muy bien. Por último, el resto de características, contamos con Android 12, ColorOS 12.1, tenemos con Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC y algo muy importante, mini jack, algo que estamos perdiendo bastante, sobre todo más bien en la gama alta, gama media alta, pero bueno, en este caso contamos con ese mini jack. Está bastante bien, es un terminal equilibrado, un terminal interesante, no tiene las mejores características del mercado ni las peores, sino que está, como digo, en ese equilibrio. Ahora bien, tenemos un equilibrio de características, tenemos que ver si hay o no un equilibrio con el precio. Bien, en su versión más básica, por así decirlo, de 4 GB de RAM y 128 de almacenamiento interno, según la filtración, tendría un precio en Europa de 329, ya con impuestos y con todo. 329 euros, un precio que tú como usuario debes valorar si es equilibrado o no. Es decir, si el precio es muy superior a las características que tiene, que no vale la pena, o en cambio si está equilibrado con las características que tiene un buen precio o no. Deja abajo en los comentarios qué te parecen las características de este nuevo Oppo A78 5G. No sabemos cuándo llegará al mercado europeo, sabemos que será muy pronto, muy próximamente, pero de momento no tenemos fecha exacta. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado. No olvides seguirnos en redes sociales, tanto Instagram, Twitter, Telegram, los tienes abajo en la descripción y tampoco olvides suscribirte al canal si te ha gustado el vídeo. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!